Hoy pasaremos por un lugar donde todo es calma, silencio, nostalgia y tristeza. Hoy nos adentramos en el cementerio de la Carriona, una necrópolis que ha visto el paso del tiempo entre sus calles, nichos y panteones. Pero no siempre fue así. Hace siglos, los habitantes de Avilés enterraban a sus difuntos en el interior de las iglesias y posteriormente en su entorno, hasta 1787, en que una normativa obliga a sacar el cementerio fuera de la villa de Avilés. Estos enterramientos se llevaban a cabo en unos terrenos del convento de la Merced, donde hoy día se encuentra la iglesia de Santo Tomás de Cantorberi. Tiempo después se pasaría a lo que hoy en día conocemos como el Cementerio Municipal de la Carriona. El arquitecto municipal Ricardo Marcos Bauza fue el responsable del trazado del cementerio y en 1889 fue el muro y la verja de entrada. Su inauguración tuvo lugar en septiembre de 1890, siendo uno de los mayores de la comarca y el cual conserva un rico patrimonio escultórico y arquitectónico. Un año más tarde se alzó la capilla, que remacha la cruz central a partir de lo que es la parte más antigua del cementerio. En el año 1918, la llamada gripe española acabó con la vida de millones de europeos y se estima que afectó a cientos de avilesinos. Las marchas fúnebres que ascendían por Galiana y lo que hoy es la avenida Portugal hasta el Forcicón tuvieron una variante especialmente siniestra. Para evitar que no cundiera la alarma entre la población, las autoridades decidieron que los cadáveres fueran enterrados de noche, eso sí, de forma discreta. Hoy día, este cementerio es pionero en poseer un centro de interpretación que explica su historia y el porqué de su interés cultural. Félix Sanz, responsable de esta necrópolis, y junto a don Santos Sánchez, párroco de la Carriona, han sido testigos de cómo ha ido cambiando las costumbres a la hora de pedir por sus difuntos. Tal vez esos viejos hábitos se estén perdiendo como muchos otros. Antiguamente era costumbre de llevar el ataúd a hombros desde la parroquia, ya fuera desde San Nicolás de Bari o la de Sabugo, hasta la zona del Focicón, que estaba ubicada a la altura de la actual comisaría de policía. Desde allí, el féretro era subido a un carro o carroza, más o menos lujoso, dependiendo de lo pudiente que fuera el muerto en vida, y desde ahí se acercaba hasta la Carriona. Como todos los cementerios, el de la Carriona tiene una historia más o menos oculta, que nada tiene que ver con historias de zombies. Estas son algunas de las leyendas en torno al cementerio de la Carriona. Desentierra a su hermano para quedarse con la guitarra. Un joven fue sorprendido con el cuerpo de su hermano enterrado 5 días antes fuera de la tumba. La explicación que dio a la policía era recuperar la guitarra que supuestamente se había enterrado con el joven, aunque la guitarra nunca nadie supo. El ataúd flotante en una fosa. A finales de la década de 1960, el grueso de las inhumaciones aún se realizaban en Avilés en tierra. Los nichos no serían populares hasta la década siguiente. Aquel día eran continuos los chaparrones. Los enterradores introdujeron el ataúd en el agujero, pero por el agua acumulada acabó semisumergido y flotando en el agua. O el portugués que dormían en un nicho. Durante tiempo, los miles de enterrados del cementerio de la Carriona pasaron la noche acompañados por un vivo. Se trataba de un vagamundo portugués que encontró su peculiar hogar en uno de los nichos vacíos del Campo Santo. O el extraño caso del niño del cementerio.
Manuel Torres, de 8 años, fue muerto por Ramón Cuervo, el último sacamantecas que actuó aquí en Avilés. Estas son algunas de las leyendas en torno al cementerio, pero la nueva imagen que ofrece el cementerio es muy distinta a la de años atrás. Se fue ampliando el cementerio, así como un gran columbario. Los cipreses, que daban sombra en gran parte del cementerio, desaparecieron para dejar paso a nuevas calles que son alumbradas por las tenues farolas. Pero, como adicto que soy al misterio, no podía dejar pasar la ocasión y experimentar la sensación de quedarme solo parte de la noche en este camposanto. Una noche cualquiera, y a eso de las 11 de la noche, entraba en esta necrópolis que permanecía en total calma. Llevaba conmigo una linterna, 2 grabadoras, cámara de fotos y una cámara de vídeo. Durante más de 3 horas estuve recorriendo gran parte del cementerio, colocando las grabadoras en distintos puntos a la vez que grababa en vídeo. La sensación que se siente en estos lugares es distinta a cuando te encuentras en un lugar abandonado o cuando estás en algún caserón o en una ruina consolidada. Es algo diferente cuando paseas entre los panteones y nichos. Cualquier ruido, por pequeño que sea, automáticamente o por instinto giras la cabeza hacia ese lugar, intentando ver qué ha sido ese ruido. Descarté la parte donde se encuentra el velatorio y las oficinas del cementerio, debido a que esa noche había un velatorio y las voces de las gentes se escuchaban por esa zona. Me dirigí a la parte antigua del cementerio, a la zona donde, en la época de la Guerra Civil, fusilaron a gente y luego enterrados en una fosa. Mi reloj marcaban cerca de las 3 de la madrugada cuando abandonaba aquel lugar santo. Ahora quedaba esperar ver los resultados de las grabaciones, de audios y vídeos, y valorar los resultados obtenidos. La sensación que tenía cuando era crío de quedarme encerrado en aquel lugar no era muy distinta a la que sentí esa noche. Es la historia de la vida en un espacio consagrado a la muerte.